Amén. Un accidente de tránsito deja a su hijo al borde de la muerte. Cuando ya el médico me dice que no tiene más que un par de horas de vida. Un agresivo cáncer amenaza la vida de una pequeña de 3 años. Y el día 13 nos dieron la noticia de que la Javierita tenía un tumor. 2 familias destruidas comienzan a rogar por un milagro. Yo creo que lo único que nos queda es rezar. Si rezamos con la fe suficiente, podemos sanar a nuestros enfermos. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Tiene la oración un poder misterioso que la ciencia todavía ignora? Y yo le decía, yo te ofrezco mi cuerpo, te ofrezco mi vida, pero ¿por qué a mi hijo? Rezaba a toda la familia. Todos los días, a la misma hora, el Santo Rosario, acompañado con la oración al Padre Pío para finalizar. Digamos la historia de 2 familias que a través de la oración aseguran haber sentido la presencia milagrosa de un santo. Sentí como un escalofrío y una alegría tan grande cuando él me dijo, yo vi al Padre Pío, mamá, como una cosa con que me tocó algo. Gracias, Dios mío, porque me escuchaste. Los padres de Roberto Bravo nunca olvidarán este lugar en la Ruta 68. Mientras ellos se dormían intranquilos porque su hijo no llegaba de un paseo a la costa, Roberto sufría un grave accidente automovilístico. Me levanté y lo primero que fui al dormitorio de él a verlo porque siempre tengo la costumbre de que cuando salen voy a ver a qué hora llegan. Entonces, como no lo sentí llegar en la noche, partí a tiro al dormitorio y vi su cama vacía. Y dije yo, pucha, este se fue de carrete y no me avisó. Ese fue el pensamiento que tuve, pero ya como a las 8 de la mañana ya fue más, como que se me empezó el corazón a apretar, se me hizo una cosa tan rara que dije yo, no, Roberto, algo le pasó, porque no es normal que él no me avise. Roberto Bravo estaba de regreso en la madrugada cuando detuvo el vehículo a un costado del camino. Minutos después, un auto lo impactó por detrás a gran velocidad. Roberto, de 27 años, estaba herido de gravedad. El joven fue llevado al hospital Van Buren de Valparaíso en un coma profundo. Tenía el cráneo fracturado. Roberto estaba a punto de morir. Creo que como a las 11:30 mi cuñado logró comunicarse con un carabinero que contestó el celular. Y él le dijo al carabinero que nos fuéramos inmediatamente si lo queríamos ver con vida. Cuando ya el médico me dice que no tiene más que un par de horas de vida. Nos juntamos con la familia y les cuento yo. Ya mi otro hijo también había sabido ya. Y les digo, mira, Roberto está realmente mal, les da esa idea que le quedan pocas horas. Yo creo que lo único que nos queda es rezar. La familia de Roberto comenzó a reunir gente que rezara por su hijo. Los primeros grupos de oración fueron formados por el Padre Pío en plena Segunda Guerra Mundial como una manera de pedir por la paz. Hoy día, justamente, este es uno de los santos más invocados por quienes piden por un familiar enfermo. El Padre Pío nació en Italia en 1887. Durante su vida manifestó diferentes dones divinos. Uno de los más conocidos fue su poder como sanador. Murió en 1968. En nuestro país se le venera diariamente la iglesia de los capuchinos. Los libros de visita deben ser cambiados cada 3 meses. Los fieles se expresan de esta manera
su gratitud por haber sido escuchados en sus oraciones. ¿Por qué la gente se ha hecho fiel al Padre Pío? ¿Por qué lo viene a ver? Yo creo que la gran mayoría viene pidiendo favores de tipo de salud y muchos de ellos descubren que el Padre Pío ha sido una solución para ellos en su vida. Y lo escriben aquí en los libros que tenemos puestos en la mesita delante de la imagen del Padre Pío y que llevamos en estos años escritos todos estos libros donde han ido de alguna manera escribiendo las peticiones, los ruegos, los agradecimientos de la gente. Son cientos los testimonios que agradecen al Padre Pío por supuestos milagros de sanación. Pero lo que un familiar acongojado reconoce como milagroso, puede que un médico no lo considere así. Incluso la Iglesia es muy estricta para certificar estos fenómenos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. ¿Qué hay detrás de una sanación repentina? Para los creyentes es la acción de Dios que responde a las plegarias. Para otros es el poder del pensamiento positivo. Tal vez son ambas cosas. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Larry Dossey es un destacado médico norteamericano. La mejoría de Roberto sufre un grave retroceso. Una crisis respiratoria demuestra que tiene sangre en los pulmones. La situación nuevamente se torna crítica. Los médicos deben operar. Yo dije, no, ya aquí ya mi hijo se muere, porque el médico me dijo, ya tu hijo ya no tiene huerta. Y de pronto nos encontramos el otro día con que había caído en una crisis y nuevamente había quedado sin conocimiento, sin conocer a nadie más. Y estaba prácticamente mal. Y el médico nos dice, bueno, yo les decía, esto es lo que iba a pasar y está todo pronosticado y ahora ya estos casos son muy raros que se salven. Me preguntaba, decía yo, ¿por qué a mi hijo, por qué Dios mío no fue a mí? ¿Por qué, decía yo, él tiene que sufrir? Si soy yo decía, yo te ofrezco mi cuerpo, te ofrezco mi vida, pero ¿por qué a mi hijo? Me di cuenta que mis fuerzas ya no daban más. Me di cuenta que yo estaba reteniendo algo. Si se moría, iba a ser para mejor. Y se lo entregué a la Virgen. Cuando él llegó a Valparaíso y me contó esto, yo me enojé con él. Yo le dije, pero ¿cómo? Le dije yo, tú ofreces a tu hijo si es mi hijo, a mí me costó tenerlo, yo lo crié como... Y él me dice, no, nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Si Dios quiere dejarlo, lo va a dejar. Y si se lo quiere llevar, lo va a llevar. Llegué a la pieza donde yo estaba y yo me hinqué en la cama, en el suelo, en la orilla de la cama, y me puse a rezar y a llorar y le pedí al Padre Pío que, le decía yo, que él me lo asistiera. Asístamelo tú, usted, le decía yo, asístamelo, no me lo abandone, interceda ante Dios por mí. Y yo me puse a rezar y yo sentí algo así como una cosa como que me tocó algo. Entonces miré abajo y vi una sandalia y dentro de mi interior fue que sentí que me dijeron, no va a haber operación. Antes de la operación, Roberto ha sometido a un nuevo escáner. Este demuestra que la sangre que estaba en sus pulmones se ha reabsorbido. El procedimiento quirúrgico se suspende. Roberto quedó fuera de peligro de muerte. Al recuperar la conciencia, lo primero que dijo dejó asombrado a toda su familia. Él aseguraba que había estado con el Padre Pío. En ese momento sí me impresionó. Ahí sí, yo creo que fue la primera vez que me impresioné realmente de algo. Es decir,
Podría ser una coincidencia, pero algo hay. ¿De haber algo? Algo hay. Sentí así como un escalofrío y una alegría tan grande cuando él me dijo, yo vi al Padre Pío, mamá. Yo dije, gracias Dios mío, porque me escuchaste. Por intermedio del Padre Pío me escuchaste y ahora yo sé que mi hijo se va a mejorar. Cuando llegué al trabajo, cuando llegué ya a los 7 meses después, que más o menos que pasó lo siguiente, me di cuenta que había una foto mía, ¿cierto?, al lado de la estampa del Padre Pío y de la Virgen. Y después pregunté y en el trabajo rezaban al Padre Pío, los amigos rezaban al Padre Pío, la capilla rezaban al Padre Pío, porque en internet casi todo el mundo se rezaba al Padre Pío. Y ahí me da cuenta el poder de la oración. Antes era como la oración en cierto momento, era como más, como leerla, tal vez como repetirla sin sentido. Pero ahora, después de estas pruebas que hemos tenido y que han sido superadas, me doy cuenta que la oración es un acercamiento tremendo. Es el lugar del contacto propio, íntimo. Y la oración más efectiva tal vez se produce en el momento mismo, en el momento del dolor. En los momentos más angustiosos, oro y ruego.